El surf no existiría si no existiesen las olas, pero tampoco si no contáramos con tablas para poder deslizarnos sobre ellas. Los primeros días de surf transcurrieron en la antigua Hawái, sobre tablas de madera. Era considerado un asunto profundamente espiritual. Hoy en día, el surf es un deporte reconocido en todo el mundo y las tablas en las que montamos actualmente han recorrido un largo camino para llegar a ser tan buenas y con tanta calidad. Nos lo cuenta Ruth. ¿Qué es lo que haces aquí? Pues esperando porque me han dicho que hay que hacer unas clases de surf. Aquí no damos clases de surf, chicas. Aquí lo que es fabricamos muy buenas tablas de surf. ¿Aquí fabricáis tablas de surf en Sevilla? Claro, tira para allá, hombre. Pues me voy a ver cómo las fabrican. Claro Gracias. que sí. Venga, hasta luego. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos en Sevilla, ya me ha quedado claro que aquí no hay olas para hacer surf, pero se hacen tablas de surf de calidad para toda Europa, Jesús. Efectivamente. ¿Cómo empieza el proceso de fabricación de tablas de surf? Al principio lo que necesitamos sería el núcleo. Esto es una espuma de poliuretano que lleva después insertado en el centro un alma de madera. ¿Por qué es el poliuretano el material adecuado para fabricar tablas de surf? Tiene, por un lado, la ligereza. Por otro lado, tiene la suficiente dureza para que la tabla dure más tiempo y no se abolle con facilidad. Y después, aparte, también tiene, digamos, la suficiente maleabilidad para poderla trabajar cómodamente. Lo que son los núcleos nos lo envían ya directamente así desde Sudáfrica. ¿Cuál es el siguiente paso para fabricar la tabla? Pues el siguiente paso ya es dárselo a los shapers para que le den la forma final. Los shapers son los encargados de diseñar y transformar el foam en la tabla de surf. Su función es la más delicada del proceso de fabricación, ya que de ellos depende la calidad y el rendimiento de la futura tabla de surf. Matt es el shaper. ¿Qué tal, Matt? Muy bien. Te pillamos trabajando. Tenemos el molde, el núcleo que nos ha llegado y ahora hay que darle forma. ¿Para eso tú estás cortando estas puntas de aquí? Sí, porque necesito el nervio para montar en el mequino. El nervio es este trozo de madera. Es el madera dentro de la tabla. Oye, Matt, tú por tu acento de Sevilla no eres, ¿no? No, yo soy inglés. Este inglés es Matt Barrow, una auténtica estrella de la creación y diseño de las tablas de surf. Empezó a fabricarlas a los 16 años aprendiendo de los mejores shapers, hasta convertirse él en una estrella mundial. Aunque no podemos decir lo mismo de su dominio del castellano. Tú has hecho un diseño por ordenador de la tabla que queremos. Esta máquina lo que va a hacer a través del diseño ordenador es cortarla para darle la forma exacta. Sí, claro. Estas ventosas lo que hacen es que enganchan la tabla y la fijan para que no se mueva mientras la cortamos. Es esa máquina que corta. Lleva una cuchilla central que está lijando hasta darle el grosor que queremos. Claro. Estos pelos que vemos alrededor es como una escoba que va expulsando el polvo del poliuretano. ¿Y esto ahora dónde me lo llevo, Matt? Este voy ya para el sala de shape. Otro shaper que le da forma, pero manualmente. Sí. Ya tenemos lo que se puede denominar la forma bruta de la tabla, pero aún quedan muchos procesos hasta convertirla en una perfecta tabla de surf. Uno de los últimos procesos es la instalación de las quillas, que permitirán guiar con precisión la tabla sobre las olas. Seguimos fabricando la tabla. Muy buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué tal? Un gusto.
Tú eres el shaper manual. Sí. Una vez que la máquina nos da la forma, lo que debemos hacer es terminarla. Lo primero que nada es quitar las grandes marcas y luego dar la forma correcta que lleva la tabla, porque depende de la forma que tenga, cómo funcione luego. El orden es siempre el mismo. Quito primero las rayas de abajo, igualo el nervio y hago lo que es el fondo. Luego paso a la parte de arriba, se quitan las rayas, se lija todo. Y lo último que se hace son los cantos. Para eso usamos unas lijas que son muy flexibles, ¿Sí? que a mí me permite poner la lija y adaptarla a la forma del canto. Para darte cuenta que todo queda perfecto tienes que tener muy buena vista. Muy buena vista y una buena iluminación. Por eso, si tú ves, las luces están puestas muy poco por encima de la tabla, que es lo que a mí me permite luego moverla. En el momento en que la sombra que viene aquí va hacia adentro, eso me indica que en la forma no hay algo correcto. O he lijado mucho o he lijado poco. ¿Cuáles son las características principales que tiene que tener una tabla? La flexibilidad, la dureza, la flotabilidad, siempre dependiendo para quién la vaya a usar y para qué la quiera. Para empezar se recomiendan tablas más anchas, con más área, más volumen y normalmente un poco más largas. Muy buenas, Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí, trabajando. Ahora la vamos a laminar. Esto es fibra de vidrio. Nos sirve para endurecer la tabla. Ahora le recortamos un faldoncito que cuando laminemos la tabla queda pegado aquí. ¿Sí? Entonces le damos más resistencia al canto, que generalmente es lo que más sufre en la tabla. ¿Sí? Y después aplicamos resina de poliéster para darle dureza. Es un material aeroespacial de los años 60. ¿Y cómo pasa lo de la resina de los cohetes a las tablas de surf? Pues un señor que era ingeniero aeronáutico y era surfista a su vez. ¿Sí? Estaba harto de surfear con tablas que pesaban incluso hasta 40 kilos y se buscó las maneras de hacer que esto pesara menos y de que aún encima pudiera sacarle más rendimiento a la tabla. Y hombre, es más ligera porque antes se hacían de madera. ¿La resina alarga la vida de la tabla, por decirlo de algún modo? La resina es la vida de la tabla, claro. El corcho, sin nada por encima, cuando le pusiéramos un pie encima estaría rota. No nos serviría para surfear. ¿Y cuánto nos puede durar una tabla, Ray? Un promedio normal podría ser un año. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Cuál es el siguiente proceso, Jacobo? El siguiente paso es poner las quillas. Es lo que nos da la dirección de la tabla. Lo que visualmente para mí serían las aletas. Exactamente. Y ahora lo que hacemos nosotros es directamente marcar y agujerear. Nos aseguramos de que está en el sitio. ¿Sí? ¿Perfora hasta abajo, Jacobo? No, tiene este tope para que nunca llegues abajo. Una vez agujereamos, vaciamos. Como este agujero, ¿cuántos más tenemos que hacer? Pues en función cada tabla. Hay algunas que vienen con 10 agujeros, porque vienen con 5 quillas, y otras que vienen con 3. A la hora de maniobrar, la tabla te aguanta más la maniobra si llevas 5 quillas o si las quillas son más grandes, por ejemplo. El siguiente paso, ponemos, digamos, lo que son los tapones y se rellena de resina. Una vez que endurece, ya se puede retirar todo lo demás y ya se le pueden adaptar las quillas. Jacobo, ¿cuánto tarda la resina en secarse? Aproximadamente 1 hora para poder lijarla. Mira, si quieres, ahí tenemos una que ya está terminada, la podemos ver. Vosotros no ponéis en fábrica las quillas. No. Las quillas las pone el cliente en su casa. Y cada uno pone las que quiere. ¿Se compran aparte la tabla y las quillas o va junto? Hay muchas empresas que lo venden junto y otras que lo venden por separado. ¿Y cómo se pone esto, Jacobo? Pues tan sencillo como colocar. Lo único que tenemos que hacer es apretar la tornillería. Bueno, Luis, ya tenemos la tabla de surf lista para entrar al mar, pero tú la vas a poner todavía más bonita. Ahora toca pintarla y ponerla a gusto del cliente. Los colores más solicitados para pintar las tablas de surf, ¿cuáles son? Pues últimamente se llevan mucho los colores flúor,
porque son muy llamativos y le gusta a la gente mucho que le vean las tablas en el agua. Los rotuladores con los que la pintamos son resistentes al agua y aparte llevan una laca protectora. Utilizamos también spray, pintura vinílica, como plástica, como goma, y se queda muy bien pegada a la tabla. Normalmente me envían el dibujo y clientes ya habituales que saben el estilo que tengo y eso, pues piden lo que yo quiera. ¿Cuánto se tarda en pintar una tabla como esta? Pues este dibujo sobre 1 hora y media, más o menos. Bueno, Luis, ya tenemos la tabla lista, pintada, te ha quedado genial. Ya podemos ir a surfear, lo que pasa es que te tienes que poner otra ropa para poder surfear. ¿Me vas a dar unos truquillos? Unos truquillos, yo te doy Pues unos me voy a cambiar entonces en un segundo, Luis. Bueno, Luis, pues ya estoy lista. ¿Te parece si vamos a por las clases? Venga, vamos. Vamos. Pues ahora ya te voy a enseñar 3 pasitos para surfear. Venga. Primero nos tumbamos. Remamos. Estamos muy apretaditos, Luis. Bueno, nos incorporamos y nos levantamos. ¿Así? Ya vamos a ver un resumen de cómo se fabrican las tablas de surf. Para hacer las tablas de surf, lo primero que necesitamos son estos núcleos de poliuretano. Esta máquina le da el tamaño y el grosor elegido en un diseño previo de ordenador. Una vez tenemos la tabla cortada, hay que lijarla y pulirla para dejarla sin rugosidades e imperfecciones. Se le pone una capa de fibra de vidrio y se le echa resina para que la tabla sea más resistente. Seguidamente se le hacen los agujeros donde se colocan los tapones que sujetan las quillas, estas aletas que ayudan a orientar la tabla en el mar. Así, la tabla ya está preparada para pintarla a mano. Se hace con rotuladores o pinturas vinílicas, a gusto del cliente. Y ahora sí, ya está lista para surfear las olas.